Giorgia Meloni ganó Mucho. allí como primera ministra, una mujer de ultraderecha que se hizo popular, profe, a partir de un rap, ¿no? Que recorrió allí Italia, se pasaban allí. También hay un rap de Lula, después lo vamos a ver si lo conseguimos para pasarlo en su columna del viernes, profe. Sí, no des ideas, porque después van a hacer rap acá en Sí, Argentina claro. ya los originales no son buenos, te imaginas las copias de Usted acá. dice que va a aparecer, no sé. Sí, sí, Sí. sí, sí, y no va a estar bueno. Ok, ok. Si yo le digo Giorgia Meloni, Sí. Matteo Salvini y Silvio Berlusconi, no estamos hablando del tridente ofensivo de la Juve Claro. ni de la Roma, sino estamos hablando de un tridente de la derecha italiana, porque Giorgia Meloni, a quien mencionabas, que había hecho ese rap, es una periodista, diputada italiana, de Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, es su agrupación política, desde el 2012 a esta parte, y realmente en 10 años pasó del 4% de los votos a ser el primer ministro, digamos, Sí, un 20 y pico, sí. de Italia. 26%, esto no le alcanza para gobernar, por lo tanto necesita esos dos heladeros, Matteo Salvini y Berlusconi, conocido Silvio Berlusconi, empresario de la televisión italiana, también presidió el gobierno de Italia. También fue separado del Senado de Italia, Berlusconi, acusado de evasión de impuestos, de corrupción, etcétera. Y ahora reaparece, ¿no?, la figura de Berlusconi detrás de esta chica, digo chica porque en realidad es una mujer joven, digamos, joven en términos de la política, digamos, tiene 45 años. Y por qué, la pregunta es, ¿por qué Italia vota a Giorgia, ¿no? Y nos encontramos nuevamente explicando esta cuestión de que la política tradicional termina por no resolver los problemas de la cotidianeidad de la gente. Entonces aparecen estas figuras muchas veces por fuera de la política. En este caso, esta periodista o ex periodista y actual política italiana ya lleva años en la política de Italia, pero puede ser aplicable este análisis a cualquier otra figura que proviene de fuera de la política. Porque la gente va buscando opciones. Y las opciones se van terminando. A veces la centro-izquierda, a veces la centro-derecha, la centro-centro. No dan respuestas. La explicación de la derecha, en este caso de Giorgia Meloni, también es, bueno, los márgenes también de maniobra en la gestión de los países de Europa se ve limitado por lo que determina Bruselas. Bruselas es la capital de la Unión Europea, por decirlo de alguna manera. Desde allí, cuando se habla de la Unión Europea y las políticas que lleva adelante la Unión Europea, se menciona Bruselas, ¿no? Entonces dicen estos políticos de la derecha que generalmente se le aplica el término euroescépticos. ¿Qué significa euroescépticos? Que descreen, digamos, de llevar al máximo la prerrogativa de Bruselas en dictar medidas para que todos los otros países pueden llevar adelante a su interior. Entonces dice, perdemos márgenes, perdemos soberanía. Tal vez otra de las palabras que le gusta utilizar mucho a la derecha, no solamente en Italia, sino en todas partes del mundo. Esto de la soberanía. Perdemos márgenes de maniobra, perdemos soberanía, no podemos realmente hacer lo que realmente los italianos tendríamos que hacer. Por supuesto, el gobierno anterior, atravesado por crisis económicas, por la inflación, por la guerra en Ucrania, que devino en aumento increíble en los precios de las energías, esto ya lo hemos comentado, el precio del gas, una crisis política también fuerte y que periódica también es intrínseca a Italia, ¿no? Estas crisis políticas, que este sistema parlamentarista le permite también salir adelante sin tanto drama, digamos, porque también el drama es un poco parte de lo latino, ¿no?, de lo italiano, y nosotros los argentinos tenemos bastante de ellos, pero con un sistema político diferente. También hemos hablado en esta columna de lo que es el parlamentarismo y que facilita un poco las cosas en cuanto a los cambios de gobierno. No le va a ser fácil a Giorgia Meloni poder lidiar con sus hoy aliados, Salvini y Berlusconi. Berlusconi más corrido a la centro derecha, digamos, un poco más moderado, más de la derecha liberal, y Matteo Salvini un poco más hacia la ultraderecha. ¿Cuáles son dónde se basa, digamos, Giorgia Meloni, su discurso y su gestión
ella dice, utiliza tres palabras: Dios, patria y familia. De algún lado la saco esa. Sí. Son palabras que se utilizaron en el fascismo italiano allí por los años 20 y 30, y por eso también, y algunas declaraciones que ha hecho ella hace tiempo atrás, de donde lo reivindicó al señor Benito Mussolini. Hoy, obviamente, que para captar la cantidad de votos que tuvo que disfrazarse un poco de más moderada, digamos. Y bueno, yo no estoy en contra de los extranjeros, dice Giorgia Meloni, yo estoy en realidad en contra de la inmigración ilegal. Ahora, todos los migrantes legales los vamos a incorporar a la sociedad italiana. No va a haber ningún problema. Los problemas son los inmigrantes ilegales. Incluso te iba a decir que el logo de Fratelli d'Italia, el logo tiene la misma composición del logo del MSI, que era el Movimiento Social Italiano, claro, del 46, en la posguerra, claro, heredero del fascismo. Del fascismo italiano. Directamente, digamos, el mismo logo. Exactamente. Esta composición del voto de Giorgia Meloni tiene que ver con una parte de Italia que siempre ha sido de derecha, es decir, claro, pensar que el fascismo en Italia desapareció en el 46 de raíz, es como pensar que en España no existe el franquismo. No es así. Lo que pasa es que también en sociedades donde han vivido guerras y situaciones vergonzantes, obviamente muchos no van a reivindicar a Benito Mussolini, pero sí tienen un pensamiento de derecha. Es decir, hay un mínimo, digamos, sí, disculpame Pipa, hay un mínimo, digamos, de un piso de voto de la derecha genuina de Italia. Okay, pero yo necesito, profe, que aclare, porque hay muchas personas que con su derecho no pueden, no están en estos términos. ¿Qué quiere decir fascismo? Fascismo es un movimiento que nació en Italia, propio de Italia, digamos, porque después, en realidad, siempre se le dice, bueno, tal persona es fascista, facha, o facha, nazi, etcétera, etcétera, pero en realidad cada uno de estos movimientos tiene que ver con la idiosincrasia del país, digamos. Obviamente que después se generan, los intelectuales empiezan a buscar otras definiciones para poder representar movimientos similares, por ejemplo, populismo, ¿no? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los intelectuales, bueno, el fascismo se terminó. El fascismo se dio en Italia con el ascenso de Benito Mussolini al poder, y bueno, después vamos a hablar más en detalle de lo que fue el fascismo en Italia. Pero digamos, se creó el término populista para poder analizar a aquellos movimientos que algunos decían neofascistas. Pero para poder diferenciarlos, trataron de construir otro término teórico, digamos, que fue el populismo, para analizar fundamentalmente a Juan Domingo Perón y a Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, ahí en Brasil. De esto estamos hablando. No podemos decir que esta gente, que Giorgia Meloni, sea fascista, claro, porque estamos en 2022, porque estamos en otro movimiento, pero sí que ella reivindica determinadas cuestiones muy conservadoras que se dieron presente en Italia de aquellos años. Y en otros países, en otros años también, por supuesto, ¿no? Ella está en contra de la, como se le llama a veces, ideología de género, o la identidad de género, está en contra del matrimonio igualitario. Es decir, tiene ese perfil. Exactamente, la comunidad LGTB. Contra el aborto. Tiene en contra del aborto, se autodefine como cristiana. Ha tenido, por ejemplo, en su momento palabras de agradecimiento al gobierno de Bashar al-Assad, de agradecimiento, aunque a ustedes les parezca mentira, a Hezbollah. Está el video, lo he escuchado, digamos, no me lo han contado. ¿Y por qué hizo eso Meloni en su momento? Porque dicen que ellos, y además el gobierno de Rusia e Irán, defendieron a los cristianos de Siria. Claro. Entonces ella se sentía muy agradecida por defender a la comunidad cristiana de Siria. Se autopercibe, podemos decirle, como profundamente cristiana. Digo, sí, porque no lo sé si lo es o no lo es. Porque digo, se percibe cristiana. Y esto es muy raro, no sé si lo es. Este fenómeno de la derecha, que por ejemplo acá Milei lo festeja a un triunfo de más allá de que se diga de derecha, nacionalista, totalitario, estatista. Bueno, porque hay en Argentina, y no lo voy a cansar de decirme, hay una confusión de lo que son las derechas. Claro. No es una sola derecha. Una cosa es la derecha liberal,
para que la gente entienda, Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que Estados Unidos lleva adelante. Eso es una cosa. La derecha totalitaria es el fascismo, es Adolf Hitler, es Francisco Franco, es Benito Mussolini. Esa es la derecha capitalista, pero que tiene otra forma de llevar adelante el poder a través del totalitarismo. Sí, eso es lo que no yo son digo. democráticas, es una derecha no democrática, digamos, distinto a la derecha liberal norteamericana. Por eso es nacionalsocialismo. Por eso en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron ambas derechas, que en principio eran aliadas en contra del comunismo, porque el enemigo de la derecha es la izquierda, es el comunismo. Pero el fenómeno del nacionalismo, la ideología nacionalista del eje Roma-Berlín, hicieron que terminen en una guerra contra la derecha liberal del Reino Unido y fundamentalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ok, con todo esto, profe, entonces, claro, haces la aclaración y decís, bueno, no podemos decir no es que lo mismo Milei que Matteo Salvini, por ejemplo, en Italia. Son diferentes. Porque ahora, son diferentes países. Ahora, pensemos, paremos la pelota y digamos, paremos la pelota. Milei, ¿qué es? Porque él también, me gusta la palabra autopercepción, porque uno se puede autopercibir cualquier cosa. Él se autopercibe liberal, digamos, de la derecha liberal. Anarco-liberal. Ahora, ¿lo es? No lo sé. No lo sé. Si él festeja el triunfo de Meloni, de Giorgia Meloni, ¿qué es lo que está festejando? ¿Estar en contra de los extranjeros? ¿O el ser cristiano? ¿O más derecha totalitaria? Incluso la intervención del Estado porque es conservador. Defensas. ¿El liberal y el conservador es lo mismo? No. Y la verdad que no. De hecho, no. De hecho, aquí en Argentina las reformas contrarias a la Iglesia Católica las llevó el liberalismo. Aquí y en todo el mundo, digamos. Pero digo, aquí a fines del siglo XIX, lo que introdujeron el registro civil para la separación de la Iglesia y del Estado fueron los liberales, no ni los anarcos, ni los comunistas, fueron los liberales. Entonces, no es lo mismo liberal que conservador. Aclarémoslos tanto, muchachos y muchachas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está festejando? ¿La derrota de la izquierda? Puede ser. Hay carteles en italiano que dice festejando la derrota de los rojos o de los le dicen los comunistas, rojo a todo. Claro, los comunistas italianos. Bueno, si Milei festeja eso, puede ser, digamos, sería un poco más coherente. Ahora, ojo, una cosa es la derecha liberal y otra cosa es la totalitaria. Ahora, esto se da en el marco de la democracia italiana. No estamos hablando ni de un golpe de Estado, no estamos hablando de las masas fascistas que inundan Roma, no estamos hablando de un proceso democrático con un partido legal y democrático como es Fratelli Italia. Por supuesto, nos caerá bien o no. Pero digamos, si es dentro de la ley y dentro del juego democrático... ¿Y el porcentaje total está por el 22, 23? El Fratelli sacó el 26, pero el 26, el 40 y pico en total la coalición. Tendrían mayoría en ambas cámaras, ojo. Ahora el 60 y pico % fue a votar, ¿no? Digo, la abstención fue bastante alta. Sí. Es optativo, ¿no? El voto. En Italia, me parece que sí. No recuerdo exactamente, pero ¿qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Y qué postura? Entiendo que habló sobre dispensar, cortar el suministro en cuanto a la economía a Irán, a Ucrania, perdón, por el tema de la guerra. Ella se declaró partidaria de Ucrania y a favor de las sanciones a Rusia. De todas maneras, en su coalición, una de las primeras problemas que va a tener es con sus compañeros, porque tanto Salvini como Berlusconi son amigos personales de Vladimir Putin. Claro. Digamos, y tienen muchos negocios con Rusia. Así que dentro de la coalición veremos cuál es la postura oficial del gobierno, digamos, de Italia en cuanto a esta guerra. De todas maneras va a tener presiones tanto de Bruselas como de Washington muy fuertes como para jugar a favor de Ucrania, lógicamente, ¿no? La situación en la Unión Europea es muy difícil, problemática. Y les traía una información que en realidad está como en desarrollo, porque desde Rusia dijeron que había pérdidas en los gasoductos, pérdidas importantes. Hay imágenes, sí. En el Báltico, en el mar Báltico. Desde Suecia y desde Dinamarca ya hablaron de que hubo un sabotaje a esos. Los gasoductos son unos caños, digamos, que es lo que llevan gas desde Rusia hasta Alemania. Son dos, el Nord Stream 1 y el 2, y fueron dañados los dos.
Se parece algo intencional, claro, no accidental. Esto es un sabotaje. Ahora, qué guerrita, Esto puede ser, digamos, a ver, ¿de qué forma va a reaccionar Rusia a esto? Digamos, porque si es, como algunos dicen, un sabotaje desde los Estados Unidos, puede ser tomado como un acto de guerra. Profe, bánqueme. Voy a saludar a Pablo Marigliano, que es argentino, está en Italia. Entiendo que son 5 horas más, entiendo que son casi las 10 de la noche allí, 22 horas en Italia. Y gentilmente nos atendió como ciudadano argentino, italiano allí, para que nos cuente las sensaciones de cómo recibió el país, él particularmente, esta noticia de... en este caso de Giorgia Meloni. ¿Cómo andás, Pablo? El gusto de saludarte, Martín Esperati, todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Solpay, en Santa Fe. Hola chicos, hola Martín, un placer. Bueno, yo te digo buenas tardes, pero ahí ya somos 21:48, ¿no? 21:48, exactamente. Es un hombre muy ya nocturno. ha entrado el otoño, ha entrado la primera semana de otoño. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, a ver, recién nuestro analista internacional, Pablo Cristian Riom, nos hacía nos daba el currículum, ¿no? Todo el derrotero de lo que significa Giorgia Meloni. ¿Cómo recibió el ciudadano italiano estas elecciones y estos resultados? Bueno, de una manera muy diferente, pienso, ¿no? Ha habido un poco de todo. Pensemos que 1 de cada 4 italianos votó a Meloni, que no es poca cosa acá. Acá no hay un bipartidismo, hay varios, realmente. Es un resultado como el de ella de 26% es mucho. Yo sentí un poco de fuegos artificiales cerca de casa y todo eso. Bueno, vos decías particularmente, yo me desperté con el lunes con cierta sensación amarga, para ser sincero, ¿no? De estar acá. Y es la primera vez que Italia va a tener un gobierno tan a la derecha desde la Segunda Guerra, ¿no? Sí. De todas maneras, te digo, ¿no? Al transcurrir el día y obviamente porque vengo siguiendo muy bien lo que está pasando con distintas fuerzas políticas y eso, empecé a relativizar. Simbólicamente es muy fuerte, pero sinceramente no creo que va a ser tan fuerte en sus consecuencias, ¿no? En realidad nadie sabe, y escuchaba un politólogo italiano, que los hay y muy buenos realmente acá, el tema de la política, saben que en Italia es una ciencia que se desarrolla mucho, ¿no? Y bueno, decía que nadie sabe muy bien cómo va a gobernar Meloni, y también nadie sabe cómo es que llegó a gobernar, cómo ha llegado a ser presidente, ¿no? Porque viene del 2018 de tener un 4%. Y está muy volátil A ver si lo estoy perdiendo allí. Pablo Marigliano. Bueno, una pena. A ver, ahí está, ahí te tengo. Hay un cierto delay, Pablo. Te estamos escuchando perfectamente. ¿Y los medios cómo lo reflejaron allí en Italia? Mira, yo no pienso que con tanto miedo como en los medios internacionales. A mí me ha sorprendido los medios internacionales, Inglaterra. Yo estoy muy en contacto con Inglaterra porque viví muchos años allá. Y Guardian, el Independence, ¿no? Lo ponen como un peligro para Europa. Claro que hasta el momento viene ella siendo muy amiga de Orbán, ¿no? de Hungría, de la Polonia, de Vox, ¿no? Viene siendo esta idea de volver a los valores tradicionales. Vos sabés que se han juntado 3 derechas en esta coalición de centro-derecha o de derecha, 2 de extrema, que es la Lega Nord, Fratelli d'Italia, que es ella, y el viejo Berlusconi, que viene a ser una especie de liberal
de liberal de centro, ¿no? Que poco tiene que ver con esta derecha de Meloni, pero también tiene poco que ver Salvini con Meloni, porque Salvini es un poco más tipo Trump, ¿no? Quiere un liberalismo, pocas tasas, poco Estado, y ella se considera como una especie de derecha social, que le llaman acá, ¿no? Obviamente con una tradición mussoliniana, viene desde ahí, pero se ha ido diluyendo hasta que es una cosa casi folclórica. Obviamente, como decía el general, la única política es la internacional. Si ella llega a tener un aguante internacional fuerte, que no parece ser en este momento tan difícil con Rusia ¿no? y en Europa y todo, obviamente que puede ser peligroso y podrían estar más preocupados. Pero como ella ya salió a aclarar, muchachos, yo estoy con la OTAN 100%, fui de las primeras en mandar las armas a Rusia, en decidir esto, en el gobierno Draghi. No voy a hacer nada tonto como salir del euro o salir de Europa, a lo sumo vamos a ser un poco más soberanistas, ¿no? Esta utopía de la autarquía, en realidad no se lo plantean. Ella quiere gobernar, y la verdad que para gobernar es un poco que cualquier partido que hubiera ganado quiere seguir más o menos la línea del gobierno Draghi, que fue muy serio desde el punto de vista administrativo, porque fíjense que está muy complejo gobernar, está muy complejo, y ellos no saben. Esto, o sea, en su plataforma política era, muchachos, nosotros tenemos buenas intenciones y vamos a llamar a los mejores, ¿no? No ha sido, queremos esto y de esta manera lo vamos a conseguir. Obviamente ha sido una campaña de eslogans, la gente ha votado un poco como quien vota el Gran Hermano, la verdad. Y además, te voy a decir una cosa, mirá no lo que ganó mencionas, la derecha. Mirá lo que mencionas, Pablo. Decís, Sí. fue como una campaña de eslogan, ¿no? Como si fuese un Gran Hermano, como si, claro, casi que podría conectarlo con la política argentina, ¿no? Un poco tiene una cierta relación. Claro. Ahora, ¿allí se vota de manera obligatoria, Pablo? Sí. No, y esto te quiero decir, en realidad no ganó la derecha, sino ganó el abstencionismo. O Claro. sea, ha habido más del 40% de abstencionismo en algunos lugares como el sur, Campaña, que sería donde está Nápoles, Sicilia, ¿no? Todas estas partes, más del 50% de abstencionismo. Mucho. Y digamos, bueno, digamos, si fuese un partido, el primer partido del abstencionismo, ha habido manifestaciones, incluso en Calabria, que acá se llama tessera electorale, una cartulina donde vos vas y votás con eso, tenés estos sellitos, y hubo una campaña donde la gente fue a tirar en una urna su tessera electorale como un símbolo de que no es representada por nadie, y muchísima gente piensa de esta manera. Y luego también te digo una cosa, no es que ganó la derecha, perdió la izquierda, porque la izquierda hace rato que ha perdido el rumbo, y porque se dedica, obviamente hace rato, y supongo que porque tiene muy pocas posibilidades, se dedica más que nada a derechos civiles y muy poco a los derechos sociales, ¿no? Digamos, ha tomado este mercado nuevo ideológico, que son los derechos de los sectores, ¿no? Los reclamos de los sectores individuales que han estado postergados en la historia, ¿no es cierto? El LGBT, ¿no? El tema del feminismo, el tema, ¿no? de cada tipo de nueva lucha sectorial, pero muy poco ha quedado de la hoz y el martillo aquel del viejo Partido Comunista del que viene el PD, que obviamente se ha ido transformando. Pablo, ¿no? Última pregunta y gracias por estar allí. Entonces, ¿crees que la señora Meloni no va a instaurar un régimen fascista, tal como lo mencionan las grandes editoriales incluso de varias partes del mundo? Mira, yo te digo, para nada. Para nada. Meloni hace de cuenta que es una especie de Menem, no saben, me acuerdo cuando en la época de Menem, te acordás que tenía
todas en contra y la gente la votó esto y va a hacer lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder, ella y la gente que tiene detrás. No creo para nada, a no ser que tenga un contexto que se lo permita, pero bueno, si no está Le Pen, si no está... Italia es un país que es la tercera potencia económica de Europa. Ella ya salió a tranquilizar a los americanos, salió a tranquilizar a los europeos, hizo su speech en 3 idiomas distintos diciendo que ella no tiene nada que ver con el nazismo. Y bueno, obviamente que fueron sus aventuras de juventud, que no están así, porque hasta hace muy poco tiempo, ¿no es cierto?, sus declaraciones eran muy fuertes. Pero bueno, acá muchos piensan que es para la tribuna, digamos, porque, por ejemplo, Salvini, te digo, la derecha los mismos votos de siempre ha tenido, los mismos votos de siempre, la izquierda ha tenido menos, pero lo que pasa es que se ha desplazado dentro de la misma derecha. Digamos, le robó a Salvini el 50% de los electores y el 15% a Berlusconi, ella. ¿No? ¿Cuánto tienen pero ha tenido más votos. Pablo, ¿cuánto tienen de inflación allí? ¿Cuánto es la inflación mensual e interanual? ¿Tenés ese dato? No, pero creo que en este momento mucho más. Generalmente es menos de un 3%, una cosa así. Y menos. Bueno, acordémonos que acá no se puede emitir moneda, claro. ¿No? Que es el Banco Central Europeo que la emite. Entonces, bueno, sí, entiendo ahora como, que claro, tienen una inflación... crisis, entiendo que tienen una crisis de salud importante allí, eso sí, con el tema de los servicios de salud. Fatal. Sí, fatal. Y te digo una cosa, es que uno no puede servir a 2 amos, ¿no? O sea, vos no podés, como ha hecho ahora Liz Truss, decir que vas a bajar las tasas y que vas a hacer una inmensa inversión en la salud, en la educación y todo eso, a no ser que puedas tener recursos de otro lado, que no es el caso de Italia. Italia está muy bien endeudada. Sí, fatal la salud, te digo, ¿no? Tienen sus problemas graves y sobre todo el problema más grave que tiene ahora, el gran problema es la energía. Te digo, personalmente conozco gente que ha tenido que cerrar sus negocios porque no puede pagar la boleta. A la pucha. Sí, porque no ha sido subvencionada como en Francia, que subvencionó el 100%, le subieron el 4%, ¿viste? Al francés y todo esto. Pero acá no, las boletas han venido muy, muy fuertes y sin energía, que depende mucho del gas ruso Italia, ¿no? Y que es un país muy productor. La tiene muy complicada. Pablo, realmente. Ha sido un gusto la gestión del señor Pablo Benito. Allí, Es que es nada más para escucharlo, por eso. Sí. Un gran amigo. Un hermano. ¿Me resumen 2 palabras gracias, quién es Pablo Benito para usted? Sí. Bueno, un acto de fe. Como lo dijo alguna vez Borges, ¿no? Claro, un acto de fe. Bueno, Pablo, un gusto. Nos has hecho una pintura de lo que está pasando allí, las sensaciones de las y los ciudadanos italianos. Te queremos agradecer mucho. Tenemos esta cosa, vos como argentino, ¿no? Esta italo-argentinidad, ¿no? Esta conexión que hay entre los italianos y los argentinos, que lo vivimos casi como propio. Ahora, qué increíble cómo están teniendo los problemas casi calcados como los nuestros, con la diferencia de los grandes números que tenemos nosotros en cuanto a inflación. Quiero agradecerte, que tengas una excelente noche y te vamos a convocar en otra oportunidad si la agenda y tu agenda lo permite. ¿Te parece? Claro. Chicos, muchas gracias y que la pasen bárbaro. Y un placer, un verdadero placer. Gracias, Pablito. Chao. Bueno, Pablo Marigliano.